Levítico 26. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo, Jehová. Entonces, este capítulo 26 empieza con el fundamento. ¿Qué quiere decir? El verdadero culto a Dios. La idolatría es considerada una traición a Dios. La Biblia nos enseña en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Dios es espíritu, Él es invisible. Entonces, aquí vuelve a repetir lo que ya está en los 10 mandamientos, que Él condena que a Dios, que es invisible, que es espíritu, se le represente a manera de esculturas o estatuas o piedra pintada, que era práctica que hacían las naciones paganas, porque es un insulto, es un agravio a la gloria de Dios. Entonces, es como minimizar a Dios, es meter a un Dios infinito, espíritu y eterno, meterlo a algo corruptible, algo limitado, algo creado por nosotros. Entonces, el fundamento es que no seamos infieles. La idolatría es infidelidad, es adulterio espiritual, es traición a Dios. Y eso es fundamental, o sea, el adorar a Dios como Él es digno de ser adorado. Y guardad mis días de reposo, tened en reverencia mi santuario, ¿no? Entonces, el respetar ese día de reposo que antes era el día sábado para el pueblo judío, no solamente era un descanso físico, sino era un acto de fe de que Dios iba a proveer, que no tenían que trabajar ese día porque Dios iba a proveer y que iban a descansar en Él. Era un acto de obediencia a Dios, el observarlo. ¿Por qué? Porque se recordaba a Dios como el creador, porque en el séptimo día Él reposó de su obra, y también como el libertador. Entonces, esto es el fundamento de nuestra relación con Dios, el adorarlo, el pasar tiempo con Él, el obedecer sus mandamientos. Si no hacemos esto, difícilmente vamos a hacer lo que Dios pide. Si nuestra relación con Dios no es fuerte, si no pasamos tiempo con Él, difícilmente vamos a tener la fuerza para obedecer los otros mandamientos de Dios. Versículo 3 dice: si anduvieres en mis secretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto, ¿no? Entonces, si contamos los dos primeros versículos, del 1 al 13, nos habla de las bendiciones de Dios. Y después del 14 al 39 vienen la maldición como consecuencia de la desobediencia. Estamos hablando de que el doble de versículos habla de la maldición por la desobediencia, el doble, eso es algo interesante. Pero ahorita estamos en los primeros, que es las bendiciones. O sea, dice: si me obedeces, te voy a dar lluvia, ¿no? Porque si no hay lluvia, pues habría hambre, habría escasez. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. O sea, iba a ser tanto la bendición que literalmente la siembra y la cosecha se iban a empalmar de tanta abundancia que había. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Yo creo que de lo más importante que el ser humano necesita es no sentir miedo, no estar con temor de que algo te va a pasar. Y había animales, había fieras, leones,
Recordamos que más adelante, cuando viene la historia de David, mataba leones, a osos. Aún cuando José el soñador en Génesis no lo encontraban, entre comillas, porque sabemos la historia, le dijeron al papá que lo había destrozado una fiera. O sea, había animales salvajes que la gente tenía temor que se le saliera en el camino. Entonces aquí Dios le estaba diciendo que si obedecían iban a habitar seguros, iban a dormir tranquilos y no los iba a molestar ni las bestias ni guerras. Al contrario, dice el 7, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea, le está diciendo que iban a tener un poder, aunque fueran pocos, estando Dios con ellos, iban a tener muchísimo más poder y fuerza que aunque tuvieran muchos enemigos. Y dice el 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Entonces esto habla de una abundancia tan grande que les iba a durar muchísimo el alimento, pero cuando viniera la nueva cosecha también iba a ser tanto que ya no iban a tener espacio porque todavía tenían de lo anterior y vino mucho de lo nuevo y tendrán que sacar lo anterior porque no habría espacio para tanta abundancia. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Y bueno, lo culminante de las bendiciones de Dios, lo más maravilloso, no era solamente las cosas buenas que iban a recibir de Dios, ¿no? El cuidado, la paz, la abundancia, la protección, la tierra fértil, las lluvias, sino la culminación, lo más importante, es que Dios iba a habitar en medio de ellos. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Y no los voy a despreciar, voy a andar con ustedes, yo voy a ser vuestro Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Eso era lo mejor, su presencia, que Él estuviera entre ellos, que ellos pudieran vivir en amistad y en comunión íntima con Dios, que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, que iban a tener una relación tan fuerte, tan íntima como la de un matrimonio. Y luego les recuerda que por eso los sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavizados, donde eran maltratados, eran menospreciados, afligidos, que eran tratados sin ningún tipo de dignidad. Dios los sacó de ahí para que ya no vivieran así como vivían en esclavitud. Rompí las coyundas, o sea, los lazos, porque no eran libres. Los liberó para que pudieran andar con el rostro erguido, para que pudieran andar dignamente. Los sacó de esa servidumbre y de esa esclavitud y se los recuerda. Entonces, obedecer a Dios no es una carga, sino realmente es una bendición el obedecer a Dios, vivir para Él y poder vivir en su presencia. Entonces, las cosas que Dios nos da no son lo mejor es su presencia y la amistad y que Él sea nuestro Dios. 14. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, aquí vienen las maldiciones, acabamos de ver las bendiciones, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. O sea, habla de una obediencia a medias, porque dice, no ejecutando todos. A veces estamos acostumbrados a obedecer mediocremente y nos sentimos satisfechos. Algunas cosas sí, otras no. Y ahí decimos, así nos las llevamos, es nuestra mentalidad. Pero vemos que Dios tiene otro estándar, o sea, es completo. ¿Estás o no estás? ¿Me obedeces completamente o no me obedeces? Yo también haré con vosotros
esto enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Entonces dice que si no obedecen va a haber terror, ¿no? Que significa vivir en constante ansiedad. ¿Cuánta gente hay que vive en ansiedad constante, en miedo, preocupados por cosas que ni han pasado? Pánico, gente que le da ataques de pánico, eso es lo que significa terror. Una ansiedad, preocupación, ataques de pánico, etcétera. Extenuaciones, un cansancio, una fatiga que te debilita, que ya no puedes moverte, que es peor que una fatiga crónica. Calentura, o sea, enfermedades, y atormenten el alma. Dice que consuman los ojos y atormenten el alma. De lo peor que le puede pasar a una persona no solamente es la enfermedad física, sino la angustia, la ansiedad, el terror, las situaciones que te vuelven loco, de miedo, de angustia, de desesperación, de frustración. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. O sea, qué frustrante, todo el trabajo sería en vano porque otros se lo quedarían. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Entonces, básicamente, en lugar de que, como en la bendición era que sus enemigos saldrán huyendo de ellos, aquí al contrario, iban a caer bajo sus enemigos, y todos sus enemigos que los odian iban a estar sobre ellos, iban a enseñorear sobre ellos. Y luego iban a estar tan asustados que huirían sin que haya quien los persiga, ¿no? Como ese delirio de persecución, del miedo de la situación que estaban viviendo. Iban a estar asustados viendo cosas que ni siquiera eran. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Entonces aquí vemos que estos castigos van incrementándose, son progresivos si no entiendes, ¿no? Porque de todo lo que está diciendo que iba a venir, dice, si aún con estas cosas no oyeres, o sea, si no me entiendes, si sigues necio, te voy a volver a castigar 7 veces más. No quiere decir que castigara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino 7 es un número de plenitud. Quiere decir que iba a ser un castigo más intenso que el anterior, un castigo más, o sea, progresivo, más intenso, con el fin de quebrantar su soberbia. O sea, no era un fin de destruirlos, no era un fin de que Dios se está vengando, los quiere destruir porque está irado, no. Era el fin de quebrantar la soberbia, o sea, llevarlos al arrepentimiento, porque cuando pecamos nuestro corazón se endurece, nos ensoberbecemos y no vemos nuestra situación delante de Dios. Entonces, ese castigo más intenso era con el fin de que se humillaran, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Quebrantaré la soberbia y vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, como hierro quiere decir que no iba a haber lluvias, y bronce que la tierra iba a estar seca, café, como bronce, seca, no habría alimento. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán fruto. O sea, se van a desgastar, a cansar, arando la tierra, trabajando la tierra, pero simplemente no va a haber fruto, ¿no? A veces así podemos vernos. A lo mejor trabajamos mucho, nos esforzamos, pero es frustrante no ver resultados, ¿no? Y es que tendríamos que preguntarle a Dios qué está pasando. Y yo creo que lo primero sería que nos escudriñara y ver en qué estamos fallando o por qué estamos
pasando por eso, ¿no? No necesariamente es pecado, puede ser una prueba de parte de Dios, pero todas estas cosas nos deben hacer reflexionar. Dice, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. O sea, vamos viendo que los castigos o las consecuencias se van haciendo más duras. Aquí ya estamos hablando de plagas, dice 7 veces más, o sea, plagas mucho más intensas según vuestros pecados. O sea, si pecas más gravemente, si te endureces más contra Dios, si vas de mal en peor, entonces el castigo, las plagas, la severidad va a ser de acuerdo a tu maldad. Y aquí viene el grado de hasta que tus hijos mueran por bestias, por situaciones, accidentes, situaciones trágicas. Y también dice aquí que tu ganado, que el ganado representa la capacidad de producción, de trabajo, de crecimiento económico, no se van a reducir. Y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, o sea, volvemos a ver que la intención de Dios no era destruir, no es un Dios vengativo, sino corregirnos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, o sea, si con todo esto no te arrepientes y te vuelves a mí y corriges tus caminos, sino que anduvieres conmigo en oposición, porque cuando no obedecemos a Dios, vivimos en contra de Dios. Estamos en oposición con Dios. Hay mucha gente que dice, Dios está conmigo, pero la pregunta, ¿estás tú con Dios? Porque la única forma de estar con Dios es en obediencia. Entonces, por eso aquí dice, si no anduvieres conmigo en oposición, o sea, cuando no obedecemos, estamos caminando en oposición con Dios, aunque podamos pensar que estamos con Dios. Estamos engañados o equivocados si pensamos que estamos bien con Dios y no le obedecemos. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Otra vez vemos esa intensidad, esa plenitud de castigo. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Entonces aquí habla de vindicación del pacto. Entonces esa vindicación del pacto no es que Dios se esté vengando impulsivamente, al contrario, está cumpliendo su pacto. ¿Cuál fue el pacto? El pacto que Dios hizo desde Éxodo capítulo 19, cuando Dios dio a través de Moisés los 10 mandamientos en el Sinaí, hizo un pacto. Ese pacto era condicional. ¿Qué quiere decir? O sea, si tú lo cumples, vas a recibir bendición. Si no lo cumples, vas a recibir bendición. Entonces, por eso dice aquí, traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación del pacto. Entonces, no es una venganza impulsiva de Dios para destrucción, sino es decir, está cumpliendo el pacto. Porque si recordamos en Éxodo 19, cuando se dan los mandamientos, Éxodo 19, Éxodo 20, ellos dijeron, sí lo vamos a obedecer. Se les hizo fácil, pensaron que podían hacerlo. Y repito, era un pacto condicional. Bendición si obedecen, maldición si no obedecen, y ellos se comprometieron a ese pacto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Vindicación del pacto, o sea, que el castigo venía para que se cumpliera ese pacto, porque no estaban obedeciendo. Y dice, si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. O sea, no iban a poder encontrar refugio, dónde esconderse, dónde estar a salvo. Hasta ahí les iba a alcanzar la mano de Dios y sus enemigos, ¿no? Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno,
y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. O sea, en un horno pues era suficiente para una familia, pero ahora era tan escaso el alimento que 10 mujeres podían usar ese horno. Y aún así no se iban a saciar porque no había suficiente alimento, no había suficiente pan. Versículo 27. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición. Fíjense, este capítulo, ¿cuántas veces dice? Y si con esto no te corriges, y si con esto aún no oyeres, y si con esto, ¿qué nos hace pensar esto? Lo duro que es nuestro corazón, lo duro, porque esto es un espejo. La palabra es como un espejo donde nos vemos reflejados, si lo permitimos, y vemos qué duros somos, qué necios somos, cuántas cosas a veces tenemos que pasar y aún así no nos corregimos, aún así no entendemos, aún así no nos arrepentimos. Dice, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y la paciencia de Dios, porque estos castigos, estas consecuencias son por amor, Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige. Si no fuera por amor ya nos hubiera destruido, pero viene la corrección. Y cuando un padre corrige a su hijo, al que más le duele es al padre, le duele en el alma, siendo un padre humano que tiene una naturaleza caída. Imagínense Dios que es santo, que es perfecto, que es todo amor. Sufre al castigarnos, pero lo hace por amor. Y no entendemos. Entonces dice, yo procederé en contra de vosotros con ira, os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Qué tremendo esto que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo se llama canibalismo. Iba a llegar a tanto la soberbia, la necedad del pecado que el castigo iba a llegar a límites inimaginables. Estamos hablando de palabras mayores, y comeréis la carne de vuestros hijos. O sea, canibalismo, y no, ya canibalismo es escandaloso, pero no nada más de otros cuerpos humanos, personas, sino de tus propios hijos. Y así sucedió con el pueblo de Dios. Vamos a ver, segundo libro de Reyes. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo, comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cocimos pues a mi hijo. ¿Qué cosas? Qué tremendo esto que estamos viendo. Se cumplió. Vamos a Lamentaciones. Las 4 días, Lamentaciones 4 días, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Versículo 11, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira. Lo que estamos leyendo en Levítico lo cumplió Dios, cumplió Jehová lo que les había dicho. Porque ellos no respetaron los mandamientos de Dios, fueron idólatras y no respetaron, no obedecieron el cumplimiento de guardar el día sábado, ni el año sabático. Entonces, no cumplieron sus mandamientos, en general no los cumplieron. Y entonces vino la ira de Dios, y más adelante
al ir leyendo los libros subsecuentes que nos narran la historia de Israel, encontramos que esta nación fue conquistada por Asiria primero, 10 tribus, las tribus del norte, y posteriormente las que quedaron, las tribus del sur, fueron conquistadas por Babilonia. Y fue tan grande el sufrimiento que hubo muertes, hubo tal desastre que el pueblo llegó al canibalismo, que es algo inimaginable, escandaloso. O sea, nada más imaginemos el grado de la situación extrema en la que estuvieron. Versículo 30, Levítico 26, vamos al versículo 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Era común que las naciones paganas ponían a sus ídolos en lugares altos. Y ellos, Dios les está advirtiendo que no hagan eso, que no copien ese tipo de prácticas. Porque Dios va a derribar esos lugares altos y esas imágenes. Pero no solamente los va a derribar, sino que pondré vuestros cuerpos muertos. O sea, está diciendo Dios que si persisten en la idolatría van a ser juzgados y muchos de ellos van a morir. Muchos del pueblo van a morir, lo que está diciendo. Supondré sus cuerpos muertos, van a morir a causa del pecado. Pero luego interesante dice, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Entonces, los ídolos que ellos hacían con sus manos, que no es más que obra de hombres, lo que está diciendo es que los ídolos, las imágenes, esos muñecos, iban a estar ahí tirados en el piso como muertos, ¿no? Entonces era una imagen, pues, irónica, era una imagen irónica porque tanto el idólatra como su ídolo van a estar tirados juntos, inservibles, inútiles, ¿no? Porque el ídolo al que él adoraba, el ídolo al que él le puso lugar alto, ese ídolo no lo puede salvar, ese ídolo no lo puede ayudar del juicio de Dios. Y tanto el idólatra como el ídolo van a estar tirados, inútiles, muertos en el piso, ¿no? Entonces es lo que está diciendo Dios. Y dice, y mi alma os abominará. Entonces, ahí van a yacer muertos. Y mi alma os abominará. Es muy severo esto. O sea, es que este Dios es el Dios de la Biblia, ¿no? Cuando leemos la Biblia lo estamos conociendo. Y así como vemos un Dios que es amor y es el que nos gusta hablar, también vemos un Dios que nos puede aborrecer. Nos puede aborrecer, y esto está en la Biblia. O sea, por más que quisiéramos buscar otra explicación, está aquí. Mi alma os abominará. Entonces, abomina, por ejemplo, en otra versión, la Reina Valera, por ejemplo, la actualización Reina Valera 2020, dice, yo tendré asco de ustedes. Es como decir, Dios, no puedo tolerar algo tan ofensivo, tengo repulsión extrema por tu idolatría, por tu rebeldía contra mí, por traicionar mi pacto. Entonces, mi alma os abominará. Está diciendo Dios, la relación de pacto, de matrimonio a la que te llamé, la has dañado profundamente. Has dañado la relación profundamente, es lo que está diciendo Dios. Entonces, meditemos, ¿no? Meditemos en ese Dios que es un Dios extremadamente amoroso, pero no queremos que nos diga esto, que nos aborrezca y nos abomine. ¿Por qué? Porque dañamos tremendamente la relación a la que Él nos ha llamado, porque a lo mejor no la hemos entendido. Tenemos una religión, pero realmente nos llamó una relación.
como de matrimonio. Una de las razones por las que Dios estableció el matrimonio es para que entendiéramos la clase de relación a la que Él nos ha llamado. Si no, no entenderíamos. Porque en el cielo el único matrimonio que va a existir es el de Cristo con su iglesia. Entonces, es adulterio espiritual. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y todo esto pasó cuando vino Asiria, cuando vino Babilonia. Fueron asolados, fueron desiertas sus ciudades. Y dice, no oleré la fragancia de vuestro perfume. O sea, ¿se acuerdan de esas ofrendas que eran de olor grato? Ni aunque presentaran esas ofrendas que vienen en los primeros capítulos del Levítico, que eran ofrendas de olor fragante, no iban a ser aceptas. No oleré la fragancia. No aceptaré sus ofrendas. A veces queremos darle a Dios sin darnos a nosotros mismos. Darle a Dios nuestro servicio, darle a Dios nuestras ofrendas. Pero cuando no le hemos dado el corazón, pues Dios no acepta todo lo que hagamos. Cuando el corazón sigue siendo nuestro, sigue siendo del mundo. Entonces dice aquí, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello. O sea, después de ser una nación que las naciones temían a la nación de Israel, se quedaban impresionados después de Asiria y después de Babilonia, se quedan impresionados de la devastación, la devastación en la que quedaron. Sus enemigos se quedaban impresionados, admirados de lo que había pasado con ese pueblo que tenía un Dios que peleaba por ellos. Y los pueblos, muchos entendían que estaban así porque habían desobedecido a Dios. Pues todo esto, vamos a ver qué años después se cumplió, se los advirtió Dios. Se los advirtió Dios y se fueron hasta un extremo, porque dice la Biblia que llegaron a ser todavía peor que las naciones malas, perversas que los rodeaban. Entonces la maldad, el pecado es bien peligroso porque a veces pecamos y pensamos que es un pequeñito pecado, pero no hemos entendido que el pecado siempre va a llevarnos a más pecado, y a más pecado, y a más pecado. Y de repente nuestra condición final es terrible. Nunca creímos llegar a tanto. ¿Por qué? Porque pensamos que podíamos controlar nuestra forma de pecar. Y ese es el engaño. Un pecado siempre va a llevar a pecados mayores. Dice el 34, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Entonces, la tierra, cuando fueron llevados cautivos, las dos tribus a Babilonia, que fue la segunda cautividad, la primera fue las 10 tribus fueron llevadas a Siria, y posteriormente las otras 2 tribus a Babilonia. Estuvieron 70 años correspondientes a los años que desde Saúl hasta el cautiverio no habían guardado los años de reposo, que cada 7º año, ¿se acuerdan? Tenían que guardar, no lo guardaron, no dejaron descansar la tierra. Y entonces por eso estuvieron 70 años que equivalían a 70 años sabáticos que no respetaron. Qué dura lección. Y entonces fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron sacados de su tierra y entonces descansó la tierra. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitáis en ella. Dice, aquí dice, todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitáis a ella. Entonces, estamos viendo que todo esto se cumplió. Más o menos, el libro del Levítico
Fue escrito durante la época del Éxodo. Éxodo es la salida, más o menos en el año 1445 a.C. Y el pueblo de Dios, las dos tribus, el reino del sur, fue llevado cautivo en el año 586 a.C. aproximadamente. Fueron llevados al cautiverio, o sea, pasaron alrededor de 860 años. O sea, esto que está aquí sucedió 860 años después. Se cumplió. 860 años después fueron llevados cautivos por Babilonia y pudo la tierra descansar. Dios se los advirtió. Dice, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Lo que está diciendo aquí es a lo mejor lo que alguien creo que le llaman algo así como el síndrome postraumático. Iban a quedar tan traumados de lo que iban a vivir, que hasta cualquier sonido, hasta el sonido de una hoja, de una hoja de un árbol, o sea, que es nada ese sonido, no es estruendoso, pero cualquier sonido los iba a asustar, les iba a dar taquicardia, iban a gritar, iban a salir corriendo. Y en su huida iban a tropezar, iban a caer, les iban a pasar cosas y no había nadie que los persiga, pero estaban tan traumados. O sea, el castigo iba a ser algo traumático para los que sobrevivieran. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Entonces, decaerán quiere decir se van a debilitar, van a perder fuerza, van a irse desmoronando poco a poco, en todo sentido, físico, emocional, espiritual, se van a ir marchitando. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces, era lo que el Señor buscaba, que se arrepintieran, que confesaran su iniquidad, que reconocieran su situación. Y eso lo vemos cumplido con la oración de Daniel, estando todavía en cautividad, ese pedir perdón. De Esdras, de Nehemías, en los libros de restauración hicieron oraciones confesando los pecados. Entonces todo esto sucedió después de la cautividad, que vino el tiempo de restauración. Hubo confesión de pecados, hubo confesión para arrepentimiento, dice, y también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pues aquí está diciendo que a pesar de su maldad, de su pecado, si ellos confiesan, si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Si se humillan, Él se va a acordar del pacto con Jacob. Entonces vemos que hay dos pactos. El pacto mosaico era condicional. Si obedeces la ley vas a tener bendición. Si no la obedeces, vas a tener maldición. Y el pacto, dice, entonces yo me acordé de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré. Entonces el pacto que Dios hizo con Abraham fue el mismo que confirmó a Isaac y el mismo que confirmó a Jacob. Ese pacto era un pacto incondicional. Entonces el pacto con Moisés era condicional, el pacto con Abraham fue incondicional, porque hablaba de esa nación de la que vendría el Salvador. Entonces, realmente lo que estamos viendo al leer esto es la preparación o el entendimiento, la anticipación a la necesidad
del cumplimiento de la promesa del Salvador, la necesidad del cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? ¿Cuál pacto? Que Él traería incondicionalmente a Cristo, el Salvador, porque que estamos viendo que no tenemos la capacidad de nosotros mismos de obedecer a Dios, no tenemos esa capacidad de obedecer a Dios. Entonces, por eso está recordando ese pacto. Me acordaré ese pacto que hizo Abraham, ¿de qué? De enviar ese Salvador. Dice, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces someterán el castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. No les gustaban los estatutos de Dios. Aunque Dios los perdonó, tuvieron que vivir las consecuencias porque Dios es justo. Dios es justo y un padre que ama a su hijo lo corrige. Era necesario, pero no los destruyó. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Durante todo el tiempo de castigo, Dios sufría con ellos. Vamos a ver Isaías 63. 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces, aunque eran castigados por Dios, eran angustiados, en toda angustia, Dios mismo fue angustiado. Y Él los salvó, Él los cuidó, Él no los destruyó, Él los llevó de regreso a Él. Entonces, no se divertía a Dios castigándolo, le dolía, se angustiaba a Dios. Era angustiante para Él, pero era necesario porque es un Dios santo y es un Dios justo. Entonces, vemos aquí al final que a pesar de toda la maldad, si se arrepienten, Dios vuelve. Dios perdona, Dios restaura cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y repito, nos recuerda que este capítulo nos recuerda la necesidad de un mediador, la necesidad de un Salvador. Dice, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Entonces, estas son las ordenanzas que Dios estableció y, repito, es interesante que el doble de versículos están destinados a la maldición por la desobediencia, o sea, como 13 versículos a la bendición por obedecer y el doble a la maldición. ¿Por qué? Porque es un Dios injusto, no, porque es un Dios que nos ama y nos advierte con amor, por amor, lo que puede suceder cuando pecamos. Es como las señales de la carretera, ¿no? Vamos manejando y hay señalamiento, curva peligrosa, cuidado con esto, disminuya su velocidad, no hagas esto. ¿Por qué? Porque te puedes matar, porque te puedes accidentar. Entonces, los mandamientos de Dios son advertencias y advertencias y advertencias. Y los que son padres a lo mejor lo pueden ver con sus hijos. Les adviertes más de los riesgos que tienen que decirles, si te va bien en la escuela te voy a dar esto o te va a ir bien. Les adviertes más de los peligros que pueden enfrentar si no siguen las instrucciones que tú les das por amor. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Son malas advertencias por amor, porque está diciendo Dios, te puede pasar todo esto. O sea, el pecado es cosa seria, es cosa seria.
Y creo que este capítulo nos puede llevar a preguntarnos específicamente si estas promesas de bendición y maldición aplican para nosotros, porque estamos en un nuevo pacto. La Biblia dice que estamos en un nuevo pacto. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, vamos a ver Gálatas rápidamente. Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Cristo nos redimió de la maldición. Quiere decir que Jesús recibió las maldiciones que acabamos de leer, las recibió Él mientras estuvo en su sacrificio, estando colgado de una cruz. Entonces, Él cumplió la promesa que está en Deuteronomio 21-23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, cumplió la promesa de una maldición para todos los que no solo fueran ejecutados, sino que tuvieran sus cuerpos públicamente expuestos. Entonces Jesús llevó esa maldición para que nosotros, no solamente el pueblo de Israel, sino nosotros los gentiles, los que no somos judíos, pudiésemos alcanzar las bendiciones que Dios prometió a Abraham. ¿Cuáles son esas bendiciones? La bendición de ser justificados. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, ser justificados, de ser perdonados por la fe. Entonces, esas bendiciones se reciben solamente los que están en Cristo. Entonces, si vemos que maldito eran los que eran colgados, Jesús fue colgado, fue hecho maldito, fue hecho maldición. Estas maldiciones se cumplieron en Cristo para que nosotros no fuéramos malditos. Entonces, nosotros no estamos bajo maldición. Gracias a Cristo. En el nuevo pacto estamos bendecidos en Cristo. En Cristo. Ya no hay maldición para nosotros. Ahora, esto no quiere decir que Dios no castigue. Él castiga. Vamos a Hebreos. Si soportáis, 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces aquí pueden seguir leyendo, ¿no? De la necesidad de ser disciplinados por Dios. Dios disciplina, Dios castiga a sus hijos, pero lo hace por amor. Lo hace el Señor, nos castiga por amor. Entonces, aunque nosotros no estamos bajo el pacto mosaico, como lo estaba Israel, sino bajo un nuevo pacto, no quiere decir que ya no vamos a obedecer a Dios. Sí debemos obedecer a Dios, pero no lo obedecemos para ganarnos la salvación. No lo obedecemos para ganarnos la bendición de la salvación, sino más bien lo obedecemos porque ya hemos sido salvos. El obedecer es evidencia de que Cristo vive en nosotros, de que Cristo nos ha dado el poder para obedecer a Dios. Entonces, ¿qué sigue vigente? Los principios de la ley. ¿Sí? Mateo 22, 37 al 39 dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, las leyes morales, los principios morales siguen vigentes. ¿Qué no aplica para nosotros? Las leyes ceremoniales como los sacrificios, los rituales, los sacerdotes, las fiestas. Esas leyes ceremoniales no aplican para nosotros, ¿no? Y las leyes, por ejemplo, de la impureza,
de purificarnos, no aplican, pero nos dan principios o lineamientos que nos hablan de que debemos ser santos y puros en toda nuestra manera de vivir. Entonces, aunque no estamos bajo la ley de Moisés, estamos en Cristo, ya no estamos en maldición, pero estar en Cristo nos capacita para vivir una vida en obediencia y una vida en santidad.